Mi nombre es Alejandra Vega, tengo 36 años y durante los últimos 14 años he construido una reputación como contadora forense especializada en casos de fraude corporativo. Sin embargo, para mi familia política, especialmente para mi cuñada Patricia, soy simplemente la contadora del barrio que ayuda a pequeños negocios con sus impuestos desde una oficina modesta en el centro de la ciudad. Lo que Patricia nunca supo es que mi oficina aparentemente simple es en realidad la sede de Vega Consulting, una firma especializada que maneja las auditorías financieras más complejas para corporaciones multinacionales. Entre mis clientes se encuentra Grupo Industrial Mendoza, la empresa donde Patricia trabajaba como gerente de recursos humanos y donde acababa de iniciar una demanda laboral por despido injustificado. Todo comenzó hace 6 meses durante la cena del Día de las Madres en casa de mis suegros. Patricia había llegado tarde, como siempre, con su característico aire de superioridad y su bolsa de diseñador colgando del brazo. Perdón por llegar tarde, anunció mientras se sentaba, pero tuve que quedarme hasta tarde preparando la documentación para mi demanda. Ustedes saben, cosas importantes de trabajo que requieren un nivel profesional que no todos entienden. Su comentario iba dirigido hacia mí, como siempre. Durante los 8 años que llevaba casada con Miguel, el hermano menor de Patricia, ella nunca había perdido oportunidad de recordarme que mi trabajo era simple comparado con su posición ejecutiva. ¿Qué tipo de demanda?, preguntó mi suegra, doña Elena, mientras servía el mole. Patricia se enderezó en su silla, claramente emocionada por tener la oportunidad de hablar sobre su situación. Despido injustificado. Después de 5 años de servicio exemplar en Grupo Industrial Mendoza, me despidieron sin causa justa. Dicen que fue por reestructuración, pero yo sé que fue porque no les gustaba que cuestionara ciertas prácticas dudosas. Miguel, mi esposo, dejó su tenedor en el plato. ¿Qué tipo de prácticas dudosas? Irregularidades en la nómina, bonos no reportados, ese tipo de cosas. Pero no puedo hablar mucho del tema porque está bajo investigación legal. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Grupo Industrial Mendoza había sido mi cliente durante los últimos 3 años, y las irregularidades que Patricia mencionaba eran exactamente las que yo había estado investigando bajo un contrato de auditoría confidencial. Las discrepancias que había encontrado no eran simples errores administrativos, sino un patrón sistemático de fraude que involucraba a varios empleados de nivel medio, incluyendo algunos en el Departamento de Recursos Humanos. ¿Tu abogado es bueno?, preguntó don Carlos, mi suegro. Excelente. Es el licenciado Herrera, uno de los mejores en demandas laborales. Dice que tengo un caso muy sólido, especialmente porque tengo evidencia de las irregularidades que reporté. Mantuve mi expresión neutral mientras procesaba esta información. Si Patricia realmente tenía evidencia de las irregularidades, significaba que había estado accediendo a información confidencial, posiblemente de manera ilegal. Peor aún, si su evidencia consistía en documentos que había tomado sin autorización, su demanda podría colapsar y ella podría enfrentar cargos criminales. Alejandra, Patricia se dirigió hacia mí con una sonrisa condescendiente. ¿Tú qué entiendes de números? ¿Crees que las empresas grandes pueden salirse con la suya escondiendo dinero? Depende de muchos factores, respondí cuidadosamente. Las auditorías profesionales suelen detectar la mayoría de las irregularidades. Patricia rió. Bueno, pero las auditorías las hacen contadores pagados por las mismas empresas. No son exactamente imparciales. Algunas auditorías son independientes, dije sin dar más detalles. Quizás en las películas, replicó Patricia. En el mundo real, las empresas controlan todo. Las siguientes semanas fueron tensas. Patricia comenzó a llamarme frecuentemente, no para hablar como cuñadas, sino para pedirme que revisara documentos relacionados con su caso. Aparentemente, había decidido que mis conocimientos básicos de contabilidad podrían ser útiles para su demanda. Alejandra, ¿podrías revisar estos estados financieros?, me preguntó una tarde cuando llegó sin avisar a mi oficina. Mi abogado dice que muestran discrepancias, pero necesito que alguien con experiencia en números me confirme qué tan graves son. Miré los documentos que había traído. Inmediatamente reconocí que eran reportes internos de Grupo Industrial Mendoza, documentos altamente confidenciales que no debería tener en su posesión. Patricia, ¿de dónde sacaste estos documentos? Los copié antes de que me despidieran.
Sabía que los iba a necesitar para mi defensa. ¿Tenías autorización para copiar estos documentos? Se encogió de hombros. Trabajaba en recursos humanos. Tenía acceso a muchos archivos. Acceso para trabajar con ellos, no para copiarlos para uso personal, le dije con cuidado. Alejandra, no seas tan dramática. Las empresas hacen cosas peores todos los días. Además, estos documentos prueban que estaban escondiendo dinero. Revisé los documentos más cuidadosamente. Efectivamente, mostraban las mismas discrepancias que yo había identificado en mi auditoría, pero Patricia no entendía el contexto completo. Las irregularidades que ella veía como evidencia de fraude eran en realidad parte de un proceso de corrección que se había implementado después de mi auditoría. La empresa había estado colaborando con las autoridades para rectificar los problemas. Patricia, estos documentos no muestran lo que tú crees que muestran. ¿Qué quieres decir? Sin el contexto completo, estas cifras pueden ser malinterpretadas. Tu abogado ha consultado con un contador forense. ¿Para qué? Los números hablan por sí solos. Además, contratar a un contador forense cuesta una fortuna, y mi abogado dice que no es necesario. Durante los siguientes meses, observé con creciente preocupación cómo el caso de Patricia se desarrollaba. Sabía que se dirigía hacia un desastre, pero cada vez que intentaba advertirle, ella desestimaba mis comentarios como preocupaciones de una contadora de barrio que no entiende casos legales complejos. La situación llegó a un punto crítico cuando Patricia me llamó una noche, su voz llena de emoción. Alejandra, no vas a creer lo que pasó. El abogado de la empresa me ofreció un acuerdo extrajudicial de 200,000 pesos. ¿Vas a aceptarlo? Pregunté. Por supuesto que no. Mi abogado dice que si están ofreciendo tanto dinero, es porque saben que van a perder. Vamos a ir a juicio y pedir el doble. Patricia, quizás deberías considerar el acuerdo. Los juicios son impredecibles. ¿Impredecibles? Tengo evidencia sólida de fraude. Van a tener que pagarme lo que pido, más daños punitivos. 2 semanas después, recibí una citación para testificar en el juicio de Patricia. El documento me fue entregado en mi oficina un lunes por la mañana, e inmediatamente reconocí que venía del bufete que representaba a Grupo Industrial Mendoza. Sabían que yo era la contadora forense que había realizado la auditoría, y querían que testificara sobre mis hallazgos. Esa tarde, Patricia llegó a mi oficina furiosa, blandiendo una copia de la misma citación. ¿Qué significa esto, Alejandra? ¿Por qué te están citando para testificar en mi contra? No están citándome para testificar en tu contra, expliqué calmadamente. Me están citando para testificar sobre hechos relacionados con el caso. Es lo mismo. Tú eres mi cuñada, se supone que estás de mi lado. Patricia, cuando alguien recibe una citación judicial, tiene la obligación legal de testificar con la verdad. ¿Qué verdad? Tú no sabes nada sobre mi caso. Sé más de lo que crees. Patricia se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, su rostro pasando de la ira a la desesperación. Alejandra, por favor. Este caso es mi única oportunidad de obtener justicia. Si testificas en mi contra, podrías arruinar todo. No voy a testificar en tu contra. Voy a testificar con la verdad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la verdad es la verdad, sin importar a quién beneficie. Se puso de pie, su expresión endureciéndose nuevamente. ¿Sabes qué, Alejandra? Siempre pensé que eras una persona íntegra, pero ahora veo que eres igual que todos los demás. Permites que las grandes corporaciones te manipulen. Patricia. No, déjame terminar. Puede que sepas sumar y restar, pero claramente no entiendes cómo funciona el mundo real. Una simple contadora no puede dañar mi caso legal. Tengo evidencia sólida y un abogado experto. Tu testimonio no va a cambiar nada. No es mi intención dañar a nadie, respondí serenamente. Más te vale, dijo mientras salía de mi oficina, dando un portazo. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me presenté en el juzgado vestida profesionalmente, con mi maletín conteniendo todos los documentos relevantes de la auditoría. Patricia estaba sentada en la mesa del demandante junto a su abogado, el licenciado Herrera, un hombre de mediana edad con un traje que había visto mejores días. El juicio comenzó con los argumentos de apertura.
El licenciado Herrera pintó un cuadro de Patricia como una empleada ejemplar que había sido despedida por hacer lo correcto, por reportar irregularidades financieras que la empresa quería mantener ocultas. El abogado de la empresa, el licenciado Morales, presentó un argumento diferente. Explicó que Patricia había sido despedida no por reportar irregularidades, sino por acceder ilegalmente a información confidencial y por su comportamiento disruptivo durante el proceso de reestructuración. Cuando llegó mi turno de testificar, el licenciado Morales me llamó al estrado. Mientras caminaba hacia el frente de la sala, pude ver la expresión confiada de Patricia. Claramente, todavía creía que mi testimonio sería irrelevante. Por favor, diga su nombre completo para el registro, me pidió el licenciado Morales. Alejandra Vega Mendoza, contadora pública certificada y contadora forense licenciada. Patricia frunció el ceño. Nunca le había mencionado mi certificación como contadora forense. Señora Vega, ¿cuál es su relación profesional con Grupo Industrial Mendoza? Soy la contadora forense independiente contratada por la empresa para realizar una auditoría completa de sus operaciones financieras. El licenciado Herrera se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. No se estableció que la testigo tuviera conocimiento relevante sobre este caso. El juez miró al licenciado Morales. Licenciado. Su señoría, la testigo fue contratada específicamente para investigar las mismas irregularidades financieras que la demandante alega haber descubierto. Patricia se inclinó hacia su abogado y le susurró algo urgentemente. Pude ver la confusión en el rostro del licenciado Herrera. Proceda, dijo el juez. Señora Vega, ¿puede explicar a la Corte el alcance de su auditoría? Mi firma fue contratada para realizar una auditoría forense completa de todas las operaciones financieras de Grupo Industrial Mendoza, incluyendo nóminas, bonificaciones, gastos operativos y todas las transacciones financieras de los últimos 5 años. ¿Y cuáles fueron sus hallazgos? Encontramos irregularidades en varios departamentos, incluyendo discrepancias en los reportes de nómina y bonificaciones no documentadas apropiadamente. Patricia sonrió triunfalmente desde su asiento. Claramente pensaba que mi testimonio estaba confirmando sus alegaciones. ¿Qué hizo la empresa cuando usted reportó estas irregularidades? Implementaron inmediatamente un plan de corrección, colaboraron completamente con las autoridades fiscales, y establecieron nuevos protocolos para prevenir futuras discrepancias. ¿La empresa intentó ocultar o encubrir estas irregularidades? No. De hecho, fueron extraordinariamente transparentes y cooperativos durante todo el proceso de auditoría. El licenciado Herrera se puso de pie nuevamente. Objeción, su señoría. Esta línea de interrogatorio es irrelevante para la demanda de despido injustificado. Su señoría, respondió el licenciado Morales, es directamente relevante porque la demandante basa su caso en alegaciones de que fue despedida por reportar irregularidades que la empresa supuestamente quería ocultar. Objeción denegada. Proceda. Señora Vega, durante su auditoría, ¿encontró alguna evidencia de que la empresa hubiera despedido o represaliado contra empleados por reportar irregularidades? No. De hecho, varios empleados reportaron irregularidades directamente a mí durante la auditoría, y todos conservaron sus empleos. Patricia comenzó a verse incómoda. Su abogado le susurró algo al oído, pero ella lo apartó con irritación. Señora Vega, ¿está usted familiarizada con la demandante, Patricia Mendoza? Sí, es mi cuñada. Un murmullo recorrió la sala. Patricia se puso pálida. Durante su auditoría, el nombre de Patricia Mendoza surgió en relación con las irregularidades que usted investigó. Tomé una respiración profunda. Sí. Patricia Mendoza fue identificada como una de las personas que tenía acceso no autorizado a información financiera confidencial. El licenciado Herrera saltó de su asiento. Objeción. Especulación. No es especulación, su señoría, dije calmadamente antes de que el juez pudiera responder. Tengo registros de acceso que muestran que la señora Mendoza accedió a sistemas financieros fuera de su área de responsabilidad autorizada, y copió documentos confidenciales sin autorización. Patricia se puso de pie bruscamente. Eso es mentira. El juez golpeó su martillo. Silencio. Señora Mendoza, siéntese inmediatamente.
El licenciado Morales continuó. Señora Vega, ¿puede ser más específica sobre estos accesos no autorizados? Abrí mi maletín y saqué una carpeta gruesa. Durante un periodo de 3 meses antes de su despido, Patricia Mendoza accedió a bases de datos financieras 47 veces fuera de su horario laboral normal. También copió 23 documentos confidenciales en su computadora personal y los transfirió a una unidad USB. ¿Cómo sabe esto? Porque parte de mi auditoría incluyó revisar todos los registros de acceso a sistemas informáticos. Cuando encontramos estas irregularidades, instalamos software de monitoreo que rastreó todas las actividades subsequentes. Patricia estaba ahora visiblemente angustiada. Su abogado le hablaba urgentemente al oído, pero ella parecía estar en shock. ¿Reportó usted estos hallazgos a la empresa? Sí. Recomendé la terminación inmediata de la señora Mendoza por violaciones graves de seguridad informática y mal uso de información confidencial. La empresa siguió su recomendación. Inicialmente no. Decidieron darle la oportunidad de explicar sus acciones. Fue solo después de que ella se negó a cooperar con la investigación interna que procedieron con el despido. El licenciado Herrera se acercó para el contrainterrogatorio, pero era claro que estaba luchando. Señora Vega, ¿no le parece conveniente que repentinamente tenga toda esta información sobre mi clienta? No hay nada repentino en esto, licenciado. Mi auditoría comenzó hace 8 meses, mucho antes de que su clienta iniciara esta demanda. ¿Y por qué no mencionó su relación familiar con mi clienta antes? Porque no me fue preguntado directamente hasta ahora. Además, mi relación familiar no cambia los hechos documentados en mi auditoría. ¿Usted maneja las finanzas de toda la corporación?, preguntó el licenciado Herrera, aparentemente sin darse cuenta de que su pregunta solo fortalecía mi credibilidad. Como contadora forense principal, sí, tengo acceso completo a todas las operaciones financieras de la corporación para propósitos de auditoría. El licenciado Herrera se quedó sin preguntas. Era obvio que no había esperado que yo fuera una contadora forense certificada con acceso completo a la información financiera de la empresa. Después de mi testimonio, el caso de Patricia se desmoronó rápidamente. Su abogado pidió un receso para consultar con su clienta, pero cuando regresaron, anunciaron que retiraban la demanda. Sin embargo, las consecuencias para Patricia estaban lejos de terminar. El licenciado Morales informó al juez que la empresa estaría presentando una demanda civil contra Patricia por robo de información confidencial, y que estaban considerando cargos criminales. Salí del juzgado y encontré a Patricia esperándome en el pasillo. Su rostro estaba manchado de lágrimas y su característica confianza había desaparecido completamente. Alejandra, ¿cómo pudiste hacerme esto? Patricia, yo no te hice nada. Tú tomaste decisiones que tenían consecuencias. Pero eres mi cuñada. Se suponía que me apoyaras. Te apoyé cuando traté de advertirte sobre los documentos que habías tomado. Te apoyé cuando te sugerí que aceptaras el acuerdo. Pero no puedo apoyarte cuando cometes un delito. ¿Delito? Solo estaba tratando de hacer lo correcto. Acceder ilegalmente a información confidencial y copiar documentos sin autorización no es hacer lo correcto, Patricia. Es un delito federal. Se dejó caer en una banca del pasillo. Mi carrera está arruinada. Nadie me va a contratar ahora. Tal vez, dije sentándome junto a ella. Pero todavía puedes tomar decisiones correctas a partir de ahora. Puedes cooperar con la investigación, devolver toda la información que tomaste, y aceptar responsabilidad por tus acciones. ¿Para qué? Ya perdí todo. Porque es lo correcto. Y porque es la única manera de que puedas reconstruir tu vida con integridad. Patricia me miró con una mezcla de resentimiento y desesperación. Siempre pensé que eras solo una contadora simple. Nunca imaginé que fueras tan poderosa. No soy poderosa, Patricia. Solo soy profesional. Y la diferencia es que mi poder viene del conocimiento y la experiencia, no de tratar de manipular el sistema. Las siguientes semanas fueron difíciles para la familia. Miguel estaba devastado por lo que había pasado con su hermana, y mis suegros luchaban por entender cómo la situación había llegado tan lejos. Patricia eventualmente aceptó un acuerdo con la empresa que le permitió evitar cargos criminales a cambio de devolver toda la información robada y pagar una multa significativa.
También tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptar no trabajar en el sector financiero durante 5 años. 6 meses después, recibí una llamada inesperada de Patricia. Su voz sonaba diferente, más humilde. Alejandra, ¿podríamos hablar? Por supuesto. Quería disculparme. Y quería preguntarte algo. ¿Qué? Estoy tratando de empezar mi propia consultoría de recursos humanos para pequeñas empresas. Nada relacionado con finanzas, solo ayuda con contratación y políticas de personal. ¿Crees que podría funcionar? Creo que si lo haces con integridad y honestidad, tienes una oportunidad. ¿Podrías ayudarme a establecer los aspectos financieros correctamente? Quiero asegurarme de que todo esté completamente legal y transparente. Sonreí. Claro, Patricia. Pero esta vez, vas a pagar mis honorarios profesionales. ¿Cuánto cobras? 500 pesos por hora. Hubo una pausa larga. Wow. Realmente no eres una contadora simple, ¿verdad? No, Patricia. Nunca lo fui. Hoy, 2 años después, Patricia ha logrado construir una pequeña pero exitosa consultoría. Nunca recuperó el nivel de ingresos que tenía antes, pero ha aprendido a operar con integridad. Y cada vez que vamos a cenas familiares, ella me presenta como mi cuñada Alejandra, la contadora forense más exitosa de la ciudad. A veces me pregunta sobre casos interesantes en los que estoy trabajando, y siempre termina sus preguntas con, pero supongo que no puedes contarme los detalles por confidencialidad, ¿verdad? Correcto, le respondo. La confidencialidad es fundamental en mi trabajo. Debe ser emocionante tener tanto poder. El poder real, le digo siempre, viene de usar tus habilidades de manera ética y responsable. Y finalmente, creo que está empezando a entender eso.